¿Qué tal, benditos de mi Padre? Gracias. No tuve ni tiempo de decirles que no podía grabar las clases porque estuve mal de gripa y la verdad era muy incómodo poder estar grabando estas sesiones. No soy tan formal, no soy un experto, no soy un especialista de las comunicaciones. Lo hago con todo respeto, con todo mi amor a la palabra de Dios y a ustedes. Pero ni siquiera me atreví a grabar un video donde les pudiera decir que tenía este problema de la salud. Nada grave, pero bueno, ya saben que estas gripas ahora se complican de varias formas, ¿no? Y hay que estar alertas y responsables de que no sea alguna otra cosa que nos perjudique más y pueda afectar a otros. Pues bueno, en nuestra clase o sesión 502, por cierto, vamos a tratar de ir cubriendo estos vacíos. Estamos en el Evangelio de San Mateo, que este año nos toca reflexionar con él en este ciclo C de la liturgia, ciclo A de la liturgia. Y hoy nuestra clase guiada o lectura de la Biblia o sesión es la número 502 y vamos con el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos concedes tu gracia y nos haces capaces de asumir tu palabra y custodiarla en el corazón como la Virgen María, Padre de las luces, Jesús, luz del mundo, Espíritu iluminador y santificador. Aquí estamos para hacer tu voluntad, Santa y Augusta Trinidad. Amén. Capítulo 20 de San Mateo. El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a mediodía, vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron, volvieron a salir a mediodía y a media tarde se hizo lo mismo. Al caer de la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestan: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron un denario. Cuando llegaron, los primeros esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo se quejaron contra el hacendado. Estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado trato en un denario? Entonces tómala tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Cuando Jesús subía hacia Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: miren, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y legados, que lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los paganos para que los maltraten, lo azoten y lo crucifiquen. Al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacer una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: manda que cuando reines estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le contestó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber la copa que yo he de beber? Ellos replicaron: podemos. Jesús les dijo: mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha e izquierda no me toca a mí concederlo. Esos lugares son para quienes se los ha destinado mi Padre. Cuando los otros 10 lo oyeron, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos, y los poderosos imponen su autoridad? No será así entre ustedes, más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás, y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.
Cuando se fueron de Jericó, un gran gentío los seguía. 2 ciegos que estaban sentados al costado del camino. Al oír que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía para que se callasen, pero ellos gritaban más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y les habló. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Respondieron: Señor, que se nos abran los ojos. Compadecido Jesús les tocó los ojos y al punto recobraron la vista y lo siguieron. Palabra de Dios. Bien, vamos a ver. Esperen un segundito porque por aquí hay algo que estaba yo recordando, una expresión así como de paralelo. Un segundito. No. Bueno, quería adelantar algo, pero no pasa nada. Paciencia. Vamos a ver. Dice nuestras notas de pie de página, capítulo 20. Versículos 1 al 16. Parábola de los jornaleros de la viña. Atención. Esta parábola completa la enseñanza anterior sobre la recompensa que espera a los que dejan todo para seguir a Jesús. El apego del joven a sus riquezas contrasta con la generosidad de Dios que paga más de la cuenta. La misericordia de Dios no se opone a la justicia humana, sino que la trasciende totalmente en el amor. Dios no es injusto al ser generoso. No es cuestión de proporción justicia, sino de aceptar agradecidos esta desproporción amor. No más que atención. Bíblicamente, justicia significa ajustarse a la voluntad de Dios. Justicia viene de una palabra griega, dikaiosune, y significa ajustarnos a la voluntad de Dios. Así que mucho cuidado con que vayamos a querer hablar de una justicia como cuestión de proporción. La gracia es amar más allá de los parámetros de la justicia humana. Las relaciones con Dios que establecía el legalismo en la época de Jesús era de paga en razón de los méritos que se tenían. La enseñanza incansable de Jesús, por el contrario, afirmaba que las relaciones con el Dios que es Padre se establecían por amor y no por méritos frente a la ley. Con Jesús quedaba bien definido el comportamiento de Dios con el ser humano. Dios no se fijaría en méritos, sino en necesidad. Quien necesita de su amor lo obtendría, no quien lo mereciera. A veces, al estilo de los fariseos, los méritos o el merecer, la gracia de Dios y lo que Dios nos da, es como si fuera por nuestro propio esfuerzo. Y no. La primacía de la gracia por sobre todo, siempre es de parte de Dios para nosotros. Continúo. Como el dueño de la viña y por libre iniciativa de la gracia o de su gracia, Dios regala a sus hijos e hijas una recompensa que no guarda proporción con la duración del trabajo. Tal es la respuesta de Jesús a los espíritus legalistas que veían con malos ojos su trato amistoso con recaudadores de impuestos y pecadores. Capítulo 9, versículo 11. Luego, en la comunidad de Mateo, algunos cristianos de origen judío no podían entender que los paganos venidos más tarde tuvieran en la iglesia el mismo reconocimiento que ellos. La parábola muestra que se trata de un don, un regalo inmerecido, y es igual para todos. Así es Dios de bueno con nosotros. No olvidemos que este evangelio que llamamos de San Mateo, no sabemos si realmente lo escribió o no Mateo. Seguramente que del siglo II lo escribe un cristiano desde Siria, desde la región de paganos. No está con el pueblo judío. La comunidad de Mateo tiene estas características. Así que el contexto siempre será importante. Proseguimos. Capítulo 20, versículos 17 al 19. Tercer anuncio de la pasión y resurrección. El tercer anuncio de la pasión y resurrección es mucho más concreto y detallado. Y el Evangelio queda así totalmente orientado hacia la Pascua de Jesús y hacia su victoria sobre la muerte. Este capítulo 20, por favor, no nos olvidemos
Y de manera muy concreta, el versículo 18, están subiendo a Jerusalén. Ya vamos a dejar el reino del norte, la parte de la región de los paganos, la Galilea. Ahora Jesús se va a meter a la boca del lobo, a Jerusalén directamente. Entonces vamos, capítulos 20, versículos 20 al 28, contra la ambición. Continúa el tema de quién es el mayor y quién es el menor. Esta vez en el plano del poder. El episodio sucede en el círculo de los 12 y muestra lo mal que han entendido los apóstoles la enseñanza del Maestro. Del hecho concreto pasa Jesús al principio general, válido para su comunidad. Lo importante en el reinado de Dios no es tener un puesto de honor, sino seguirle a Él en su camino de entrega y servicio a los más necesitados. Y aquí me quiero volver al versículo 27 y 28. Quien quiera ser el primero que se haga sirviente de los demás, lo mismo que el Hijo del Hombre, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. O sea, no es cualquier servicio, es el servicio de la salvación. Sino seguirle a Él en su camino de entrega y servicio a los más necesitados. Por tanto, la comunidad no puede ejercer la autoridad y el poder repitiendo el mismo modelo autoritario y tiránico de los gobernantes de aquel entonces. Esta enseñanza no va dirigida solamente a los discípulos que siguieron a Jesús histórico, sino también a la comunidad de Mateo y a la de nuestros días. Oponerse a los esquemas de poder y de dominio que gobiernan este mundo. Hacer posible la globalización de la solidaridad y la subsidiariedad. O sea, la parábola no solo les dio el trabajo, les dio los medios, la paga. Solidaridad es ponerte en lugar del otro. Y la subsidiariedad es compartir con el otro lo que eres, lo que tienes, lo que posees. Vamos ahora, atención. Aquí están dos ciegos. Y después vamos a tener un ciego. Y en medio está Pedro. Esto era lo que quería adelantar, pero ya lo vamos a ver en su momento. Es como si nos dijera, estaba ciego y no veía. Es como si nosotros también fuéramos capaces de reconocer que estábamos ciegos y no veíamos. Capítulo 20, versículos 29 a 34. Sana a dos ciegos. El episodio de los ciegos se encuentra a medio camino. Prolonga las instrucciones a los discípulos en el tema del seguimiento y anticipa el triunfo de Jesús en Jerusalén con la confesión de los ciegos. Vamos a ver la confesión de los ciegos. Versículo 29. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Hay en este relato una cierta ironía. Los que están físicamente ciegos son los que ven con más claridad quién es realmente Jesús. Los dos ciegos representan a los discípulos que reconocen a Jesús como Mesías y Señor, pero no han comprendido toda su enseñanza. Son dos, como los hijos de Zebedeo, capítulo 20, versículos 20 al 23. Pero su petición es bien distinta a la de aquellos. Ellos no piden un puesto importante, sino que se acercan con fe a Jesús para pedirle que les abra los ojos y puedan así comprender y asumir el camino que les propone. El cambio que se produce en los dos ciegos es el que debe producirse en los discípulos que se acercan a Jesús. Con fe, el encuentro con Jesús les abre los ojos, les da una luz nueva para comprender y para recorrer el camino del seguimiento en el servicio y la entrega. Pues muchas gracias. Reitero mi gratitud por su paciencia y la disculpa de no haber podido grabar nada para decirles, pero grabar unas clases así con todas las molestias de gripa era molesto para mí y molesto para ustedes. Si de por sí soy sensible a todos los cambios y a veces me oyen toser y se preocupan, de verdad soy muy responsable cuidándome y cuidando de los demás. Por eso es que no había podido grabar estas clases. Que Dios me los bendiga. Gracias, benditos de mi Padre.